grupo de estudiantes de la Universidad Señor de Cipán nos invita a viajar a los rincones secretos de la historia de uno de los distritos más enigmáticos de la provincia de Chiclayo. Hablamos de Puerto Eten, guardián silencioso de memorias donde los vientos acarician paisajes impresionantes. Su gente amable brilla bajo un sol eterno y sus playas parecen suspirar en sueños. Puerto Eten es un refugio de calma en el norte del Perú. Un rincón donde el tiempo se va diluyendo. A tan solo 25 minutos de la bulliciosa ciudad de Chiclayo, su pasado resuena en los ecos de una antigua estación ferroviaria, testigo del ir y venir de los días entre los siglos XIX y XX. Hoy, gracias al equipo de investigadores de la Universidad Señor de Cipán, de la especialidad de Derecho y Humanidades, esas historias escondidas vuelven a la vida, abriendo una ventana a tiempos olvidados que han permanecido en la bruma del silencio. Ok, estamos en lo que llamamos nosotros, los porteños, la casa de máquinas, lugar donde se guardaba la máquina después de haber cumplido con su labor diaria, ¿no? Mira, el ferrocarril de Puerto Eten ha sido la empresa que modificó, que transformó todo lo que es lo referente al transporte de embarque de pasajeros y de carga. Transformó la vida de las comunicaciones en lo que es la región hoy día de Lambayeque. Esto se inició en el año de 1869 a iniciativa del doctor José Antonio García García, que fue uno de los principales accionistas de esta empresa, ¿no? Esta empresa se constituyó con capitales netamente nacionales, tanto que venían de la caña de azúcar como del guano, las consignaciones, ¿no? Se juntaron estos dos capitales y surgió lo que es la empresa del ferrocarril y muelle de Eten, que tuvo por lo menos una existencia de 100 años. ¿Esto era una inversión privada? Sí, totalmente privada. Aquí no tiene ningún sol el Estado peruano. Simplemente el Estado dio los permisos correspondientes para que esto pueda funcionar. ¿Cuál era su función principal de estos ferrocarriles? Mira, según el mismo José Antonio García García, él constituyó esta empresa para poder facilitar la salida del azúcar de los ingenios azucareros hacia un punto litoral y estas sean exportadas al exterior. O sea, esa fue la primera y única finalidad que tuvo. Además, en el transcurso de los años se le juntaron otro tipo de actividades como el acarreo del arroz también, ¿no? Y otros productos no tradicionales. Hasta fuera del país, internacional, eran los que llegaban los barcos para que puedan trasladar, en este caso, el azúcar, el arroz. Venían barcos tanto de Europa, pero según la gente con la que yo he conversado, la gente más longeva de la localidad, trabajadores marítimos, el país que más ha trabajado con la empresa de ferrocarril y muelle de Puerto Eten ha sido Chile. Él ha sido el país que más ha comprado el producto del azúcar de acá de Lambayeque, ¿no? Fuera de Europa, España, Inglaterra, todos esos países europeos que han comprado también, ¿no? Pero ¿estos vagones solamente eran exclusivamente para material de carga, tanto azúcar, o también era para pasajeros que llevaban? No sé, aquí he tenido... La primera función ha sido la carga, ¿no? Luego vino ya el transporte de pasajeros, porque era el único sistema de comunicación y de transporte que ha contado, moderno de esa época, que contaba Lambayeque, ¿no? ¿En qué año más o menos empezó a transportar personas? Ya, dije que el muelle se comenzó a construir a partir del año 1970. La apertura, no sé si ustedes habrán ido al muelle, hay como tipo un callejón, eso lo hicieron los culichinos que trajo la empresa en el año 1869. O sea, en el 70 se inician los trabajos y terminan el 28 de marzo de 1874. A partir del año 74, la empresa ya comienza sus funciones oficialmente, ¿no? Y ahí también comienza el transporte de pasajeros.
porque antes no había pues un transporte terrestre, no todo se hacía por mar, no era marítimo el transporte. Entonces había la necesidad de adquirir coches de pasajeros para hacer el traslado, ¿no?, de los que venían y de los que se iban a Lima o a otro sitio. Claro. Y el material, el fierro. Claro. Las locomotoras, las grandes, que ustedes ven, las locomotoras grandes, así las llamamos, eran las locomotoras de arrastre y fueron construidas en Inglaterra, ¿ya? Ellos vienen de Inglaterra, las dos primeras, la número 1 se llamó Etten, la número 2 se llamó Chiclayo, que es la que tenemos acá y que es la locomotora más antigua del mundo. Luego la 3 era Lambayeque y esa es la número 4 que se llama Ferroñafe, ¿no? Y luego venía la locomotora número 7 o 8 que digo, que es la llamada Monsefú. Pero entre la 6 y la 7 y la 8 hay una que es la locomotora llamada El Venadito. Es la locomotora que se encuentra en el parque infantil de Chiclayo, ese de acá del puerto. Esa locomotora era exclusividad de la superintendencia y también servía para los casos de emergencia, accidentes que sucedieran en alta mar o dentro de la zona de trabajo terrestre, ¿no? Ahí está el coloso, gigante dormido, orgulloso de la historia de su mar. Es mi puerto. Aquí en el puerto, cuando trabajé, habían 60 cuadrilleros, que trabajaban 2 cuadrillas. Por ahí ahorita ya no hay ningún lugar. Y cuando funcionaba el ferrocarril y ustedes acopiaban el azúcar de las diferentes cooperativas que enviaban, todo iba junto. todo era junto y Todo viajaba iba. al extranjero, Ya. en los barcos. A los barcos. Ya cada barco venía de una nación. Venía de Alemania, venía de otros sitios, ya se iba. ¿Qué venía de los barcos? Yo le he dicho ahora que me hizo la pregunta, ¿y si solo es el azúcar? No. Ellos traían, ya venían cargando de acá de Lima, del Callao, ya venían llenos de café. Pero cuando venían de acá en el norte, venían llenos de herramientas, venían de palanas, picos, traían varias cosas, se veían por ahí dentro de las ventanas del barco, se veían porque el barco a veces cuando venía vacío, un poco vacío, se echaba al lado de la lancha. Y se veía la que venía lleno de tanta. Había un toro. Ese toro, ya venían hoy en sacas, venían arrumadazos. A veces nosotros los encibadores nos tiraban así, como un tronquito de leña. Y le olía. Señor Timón, y durante... La panela venían unos pedazos, como pedazos de leña. Así venían los canutazos de canela. Durante el tiempo que funcionó este sistema ferroviario, Ya. mi pregunta, ¿mejoró la economía de los pobladores en Puerto y Ciudad Este? No, porque ganábamos una miseria. Bien sacado el noche, veníamos con 80 soles. Nunca, pero había un congreso, como se dice, como ahora los congresistas, así eran los capataces. Nos metían que los melés. ¿Dónde conocíamos qué trabajador conocía un melés? Ahí está el coloso, gigante dormido. Y en esa época, cuando estaba en pleno apogeo el ferrocarril, ¿cómo era la situación económica de este pueblo? En sus inicios era de pescadores, cuando el pueblito quedaba cerca de la playa, donde hay un santuario a la imagen. Después seguía la agricultura, primero artesano, después la agricultura, de ahí el comercio. De eso vivían. Esos eran sus... Y músicos.
músicos por tradición. O sea, 4 actividades económicas por 99 años de explotación de lo que sería a futuro el ferrocarril de Eten. El puerto pues lógicamente se fue arriba porque la estación principal quedaba en el puerto. De ahí salían las máquinas, los vagones, los trenes, pasaban por Eten, por la ciudad, llegaban a Monsefu, de Monsefu a Chiclayo, y de Chiclayo se iban en aquel entonces las haciendas, a traer los convoyes de caña de azúcar misma, y otros productos lambayecanos, porque todo se exportaba por vapores. ¿Y estas exportaciones era fuera del país? También fuera del país, por supuesto, fuera del país, ¿no? ¿Cuántas estaciones hubo? Hablemos la del puerto, la principal. Ya. La de Eten, la de Monsefu y la de Chiclayo. ¿Y una sola línea era? Era una empresa. Después se creó ya la empresa de Pimentel, de ferrocarriles también, ¿no? Pero esta empresa, cuando se cumplió los 99 años de permiso de explotación, entonces todo lo que pertenecía a Eten, lo que pasaba por Eten, quedaba para el Consejo. Hablemos, los rieles, los durmientes donde se sientan los rieles y la estación. Y la municipalidad, como ya eran dueños de esa infraestructura, la fueron vendiendo a los pobladores, ¿no? Por eso ven ustedes en su casa rieles, en algunas casas de Eten, rieles fueron comprados a la municipalidad, ¿no? Y si no se han ido al puerto, que era la estación principal, ahí pensaba hacerse un museo, pero hoy es un cementerio que da pena. Todos los cerros oxidados, toda una calamidad, ¿no? ¿Y esto en algún momento las autoridades, tanto locales, no han gestionado de repente para que eso sea como un museo? Claro, buena pregunta. Había un joven que ahorita no recuerdo su nombre, que tuvo la intención de hacer un museo primero. Posteriormente esa idea progresó un poquito más, no solo quedó en un museo, sino reconstruir hasta Chiclayo la línea del ferrocarril. Ahí está el coloso. ¿Usted es autor de este libro? Sí, estoy preparando otro que se llama Entre el barro y la quincha, sobre costumbres y tradiciones. Y el último que se llama Etenanos en la historia, la cultura y el folclore. ¿Qué profesión tiene usted? Yo estudié medicina veterinaria hasta el 8º siglo, hasta que a mi esposa se le ocurrió salir en estado. Y me dijo mi padre, como los padres antiguos eran muy severos, yo iba a cumplir ya 73 años, me dijo, hasta aquí nomás, joven, afronte su problema. Pero no me amilané porque me di cuenta que mi verdadera vocación era el magisterio. Yo enseñaba en el Pedro Gallo, secundario, en el Colegio del Puerto García, José Antonio García. Él fue el intermediario entre Prado y los accionistas de acá. Le dieron autorización para que él hiciera el trato con Prado. Y también fue profesor, enseñó en Eten. Sí, también fue profesor. Don José Antonio García. Usted tiene docente. Ah, sí, de vocación, pero también estudié pero yo tuve mis dos intentos profesionales, lo hice en la Universidad Pedro Gallo. Ahí eso sí lo culminé. Licenciado en educación. Profesor de biología y química, pero mi especialidad es anatomía. Como había estudiado veterinaria, se me hacía más fácil enseñar. Debo admitir que desde niño me gustó coleccionar piedras, caracoles. Sí, eso es lo que vi cuando yo entré. Y le digo, toma foto. Y le digo, ese es un caracol petrificado. Tienes en tu mano 60 millones de años en que se extinguieron. Muchas gracias por que vi cuando muy amable. Nada, 60 millones de años. Profesor,
sido un gusto charlar esta tarde importante y pues caramba, qué honor estar con un libro andante en esta parte de ETE, que nos ha narrado prácticamente una historia que así pues se han creado en nuestros pueblos. Interesante, muchísimas gracias. Les recomiendo que traten de, para los fines que persiguen del ferrocarril, en la biblioteca de Chiclayo o acá en la biblioteca, la monografía de Ricardo Miranda de 1925. Ahí está toda la historia de la construcción del ferrocarril, la concesión, todo.